Ya sabes. No, no se puede abrir por fuera. ¿Tú dices? Bueno, tenemos que dar los derechos humanos. Oye, ahorita. Yo conozco que le tomo fotos. Ahorita no. Mañana. Bueno, a ver, estos derechos humanos, ¿cuándo se crearon? Sí les dije eso, sí les dije cuándo se crearon. En 1948 fueron creados, años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. La idea era proteger el bienestar e interés de toda la humanidad, debido a que quedaron bastante mermados los países de Europa, pero se extiende a todo el mundo. Porque la idea es derecho a la vida e integridad física de manera general. ¿Por qué? Porque se consideraba que en ese momento, sobre todo el pueblo alemán, por las situaciones que habían pasado y ser los considerados los principales promotores de la guerra en ese tiempo, los derechos estaban armados, estaban invadidos, incluso durante ese tiempo se hizo la división del país, como la cuestión del muro de Berlín, que era dividir Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Sí? En base a eso se decide, aunque ya queda dividido, que se dé derecho a la vida como una cuestión universal. Nadie tiene derecho a privar de la vida y por lo tanto se considera como libre. En aquellos tiempos, privar de la vida a una persona no era considerado un crimen. Por eso hay dos divisiones, cuando entran los derechos humanos de manera general y con los que le comentaba, en ley marcial no entran estos derechos como tal. ¿Por qué? Porque estamos en otro tipo de situaciones. ¿Okay? Da derecho a la libertad y la seguridad personal. No te puedes privar de tu libertad nada más porque sí. ¿Okay? Tiene que haber una justificación en el caso de que te detengan o te vayan a encarcelar para el por qué sea de esa manera. No puede ser arbitrario. Y también va hacia la promoción de que ya no existe de esos procesos de esclavitud. Entre comillas. Y ya no hay gente obligado que pertenezca como propiedad de otra persona. Todavía después de ese tiempo en ciertos países existían los procesos de esclavitud. Derecho a la igualdad y no discriminación. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. No importa si eres musulmán, cristiano, afgano, haitiano, argentino, venezolano, todos tienen los mismos derechos. ¿Por qué? Porque en esta cuestión se habla que cada país tiene sus particularidades. Entonces, aunque haya leyes diferentes, de manera general en todos los países tienen que tener derecho a eso. Diga, ¿cómo? Encantado. Ejemplo, en el caso de Israel, pese a que tengan sus propias leyes, si están dentro del marco de la ONU, tienen que darle estos derechos. ¿Sí? Por decir, este derecho a la libertad y la seguridad, en teoría, esos países musulmanes que están dentro de la ONU, todas sus personas tienen derecho a ser libres, pero eso no los libra de estar atados a ciertas leyes propias del lugar. O sea, no pueden tener esclavitud, pero si te casas como mujer, pues perteneces a tu marido. No estás como esclavo, pero tienes ciertas leyes. Tiene sus ambigüedades. Hablamos desde la cuestión generalizada de estos derechos. O cuándo se te pueden detener. Igualdad y no discriminación. Como les digo, independientemente de dónde vengas, país, situación, características físicas, entra esa cuestión de no discriminar al otro. O como por ejemplo, si en México que somos muy racistas entre nosotros mismos. Sí, pues ya eres un poquito menos moreno que otro y ya le estás diciendo que es más bien. Es que es parte de la idiosincrasia mexicana.
latinoamericana y de la parte de identidad, pero dentro de los derechos humanos, por lo que se plantea es que independientemente de, todos pueden ser reconocidos como individuos. Ya que nos echamos cada vez en un lista de ceros, que eso se nos conoce como sentido de identidad del individuo, como el mexicano de me puedo reír de mis desgracias. Porque pues ya que más algo, pues si ya me pasó, pues para qué lloro, pues me la curo. Por eso todo convertimos en chiste. Eso es muy propio de los americanos. Bueno, y más del mexicano. Está el sentido de derecho a la participación ciudadana desde la promoción de la democracia. Tengo derecho a participar, a manifestarme, exigir y promover mis derechos como ciudadano. Tengo derecho a la libertad y a la vida de integridad física. Puedo protestar por situaciones de violencia. Libertad y seguridad. Oye, pues si estoy en mi ciudad y en teoría debería sentirme seguro, puedo quejarme por la delincuencia. Cosas de Latinoamérica. Por eso les digo, estos son derechos universales que no en todos lados se apliquen y que aunque nos digan que baja la violencia, pues la realidad es que en la percepción que tenemos de los lugares donde estamos, no está tan así. Digo, al menos aquí yo no volviendo donde yo vivo, yo siento que sí hay situaciones de riesgo, pero no tanto como la gente que vive en Sinaloa o que vive en Durango. Si les preguntas a ellos, pues van a decir, donde yo estoy está tranquilo, pero lo que desde fuera pues no está tan tranquilo. Si hubiéramos ayudado, probablemente, desde nuestra perspectiva de fuera, está muy jodido. A lo mejor para ellos lo tienen más normalizado, pero en esta participación ciudadana puedo quejarme, pero necesito estar consciente de lo que está pasando. Y derecho a condiciones de una vida digna. ¿Qué es una vida digna? Tener derecho a los servicios básicos. Agua, salud, educación, agua y luz. Ya lo de internet, teléfono y otros servicios es aparte. Pero lo básico que debería tener es acceso a un servicio médico. Aunque está bien deficiente, pero o un trabajo remunerado. Porque derecho a trabajo, pues tienes derecho a trabajo, que te paguen, puede ser ya otra cuestión. Pero debe ser un trabajo remunerado. Siempre debe tener remuneración por lo que haces. A menos de que sea acción social. Pero estos 5 son los básicos de los derechos humanos a nivel general. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la participación ciudadana desde la cuestión democrática. Somos considerados países democráticos, al menos los que aceptan la cuestión de los derechos humanos y a condiciones de vida digna. Pero eso implica que tú que tengas derecho a una vida digna, implica que también tengas que hacer cosas para poder acceder a ella. No es como que pues nada más por existir voy a tener acceso a ellos. Si yo compro una casa en una colonia, en esa colonia voy a tener esos servicios básicos. Una escuela dentro de la zona, un hospital relativamente cerca y los servicios de luz y agua. Pues no hay internet, entonces ya no tenemos necesidad de por así decirlo. Si no preguntan a la gente que vive por los derechos de los arroyos, lo que menos les aporta es internet. Algunos. ¿Cómo se aplican estos derechos humanos? Impulsan diversos tipos de leyes, como la Convención del Niño, que dicta los derechos universales de los niños. Son vigilados por ciertas comisiones a nivel nacional e internacional. La UNESCO, en el caso de México, las convenciones latinoamericanas, pero a nivel general, ¿quién se encarga de monitorear y ver que se cumplan? La ONU. Digo, entre comillas, porque son particulares generales. En el deber ser, se supone que se encargan de la realidad. Si hablamos de monitoreo, pues es que yo nada más veo que se cumple o no. Si no se cumple, ya le preguntaría al país que por qué no lo está cumpliendo, pero que lo puedo obligar, pues no, es un proceso de libertad. ¿Qué nos establece? Nos establece un marco ético para participar, para cumplir, para que se dé democracia, estabilidad social y confianza. Pero, la verdad no me acuerdo. La promoción de leyes entre estos beneficios sociofilosóficos y estadísticos también entra la promocional.
yo poderme mover del lugar, si hablamos de derecho a una vida digna, a poder migrar a lugares donde haya mejores oportunidades. No estoy condenando. No, ahí hay un solo. Digo, no hay nadie ahí, no. O al menos no está. Ya está acá. Se acomoda. Sí. Ok, entonces desde estos marcos éticos hablamos de que la idea es que los países vayan modificando poco a poco quiénes tienen mejor avance, quiénes van a tener mejor avance, dependerá de otras cuestiones. Y habrá que ver en esos análisis, por eso se habla de los procesos migratorios más ampliados. Ese derecho a la vida digna implica que yo me puedo mover de país. No estoy condenado a vivir toda mi vida en México, pero ¿a dónde me voy a mover? ¿A qué países son una buena opción para que yo tenga un mejor nivel de vida? No significa que vaya a ganar más, que no vaya a ser millonario, pero que me sienta más seguro en los distintos países donde yo pueda mover. Hay gente que su nivel de inseguridad de su país, su nivel de oportunidades, está muy bajo, que consideran a México como una buena opción, pero tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Por eso hemos tenido las migraciones de otros lados que consideran a México como más espacio de oportunidades, pese a las situaciones que tenemos aquí, pero desde el cuestionamiento de, oye, pues es que allá está más feo por este otro tipo de cuestiones, que esto es relativamente tolerable. Por ejemplo, la gente que viene de Haití no es lo mismo que los salvadoreños y los hondureños. La mayoría de la gente que viene de Haití sí viene de una situación muy precaria dentro del entorno donde estaban. No significa que les fuera mal económicamente, pero sí estaban muy normados en cuanto a oportunidades. O la gente de Venezuela, que empieza a venir hacia acá. O a otras partes de Latinoamérica, Perú, Argentina, dependerá de la situación. ¿Cómo vemos esa opción? Que como digo, muchos de Honduras iban hacia Estados Unidos, pero muchos no podían cruzar para allá. Más como aquí, de que pasas la frontera y allá en Estados Unidos, pues si te quieres pasar a fuerzas y te cachan, te regresan de unas maneras bien amables. Pero pues son leyes fronterizas, digo, aquí también pudiésemos hacer lo mismo. De matar la... No creas, aquí también lo pueden hacer los agentes fronterizos. Por eso se cuestionó mucho cuando cruzó la caravana hondureña de por qué no se detuvieron. Se podía detener, estaba haciendo el derecho del derecho nacional de piso, porque están entrando de manera ilegal y están entrando por frontera. Entonces, si están entrando por frontera, hay agentes fronterizos que pueden encargar de esa detención. Se cuestionaba desde la parte de los derechos humanos de, ok, tienen su derecho a la vida y un trato digno, a no una detención arbitraria, porque estás entrando en un país extranjero, donde estás infringiendo leyes, donde puedes ser detenido porque no lo detienes. Como sabes, como ya saben, Son movimientos políticos. Desde esa cuestión, ¿qué implica? Es fuerza de trabajo no registrada que puede cumplir en otro tipo de actividades no muy adecuadas. Desde ahí hablamos de pensamiento crítico. Por eso desde estas leyes implica que se habla, por decir, hay países extranjeros, como por ejemplo, que se hace mucho este análisis de Dinamarca. Dinamarca tiene un sistema de salud bastante bueno, social. ¿A qué se refiere esto? Que es gratuito. Toda la salud médica general básica es totalmente gratuita. Entonces tú puedes ir a consultar sin ningún problema y está justificado. Lo único que es tratamiento, que si tienes que confiarte por tu cuenta, sería una cirugía, por el tipo de tratamiento que tiene que ser, o tratamientos estéticos. Pero si es un tratamiento de cáncer, es gratuito. Si es un tratamiento de rehabilitación física, o que tuviste algún daño, es gratuito. Las cirugías son los únicos que se costean allá. De ahí en fuera, si tú te vas a consultar, y de hecho, la gente no se consulta, pero es totalmente gratuito. Ya sale de tus impuestos. Antes se habla de esta parte administrativa de estos derechos. Si yo te garantizo una vida digna, ¿cómo te lo voy a garantizar? O sea, el gobierno está obligado a garantizarlo. Dentro de estos derechos está mi derecho a la identidad. ¿Quién soy? ¿Dónde soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y cómo me identifico? En este derecho a identidades, como grupo, como me, cuando me identifico como mexicano, todo el tiempo, nada más cuando me conviene. Todos somos mexicanos cuando está el mundial.
o cuando alguien gana algo. Aquí me refiero al colectivo general de la población de México. Alguien gana algo de México y todos somos bien chingones. Aunque de ninguna manera nos beneficia, ¿verdad? Pero es en esta idiosincrasia de la identidad del individuo. Socialmente, ¿cómo me integro a esos grupos? ¿Cómo asocio la conciencia? Entonces, cuestiones de identidad dentro de la parte social. ¿Con quién asociamos ese tipo de argumentos? Lo asocias hacia la parte del sur de México, sobre todo hacia la parte de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son lugares donde se considera como que los principales equipos deportivos serían América. Si vienes acá al norte, pues es como que, bueno, pues es la América que hay, aquí son Tigres y Rayados. O te vas a Tijuana y son toros. O te vas acá a León y Santo Laguna. Es en esta cuestión de identidad, de lo que tú mencionas, si les preguntas a ellos, ellos la te vas a Argentina, son las cuestiones también de las barras de fútbol, de Boca, que aunque hay más equipos, pero son los más conocidos. Entonces desde ahí se va la construcción de esa identidad. ¿Con qué me identifico? A ver, como regio, como mexicano, como hincha de fútbol. ¿Qué me da mi sentido de pertenencia a una comunidad? Mis experiencias, mi contexto histórico, el barrio, mi clica, anexo cualquier situación que me dé ese sentido de identidad en la persona. ¿Qué función social tiene? Me da sentido de cohesión. O sea, que pertenezco a algo. Buenas noches. Saqué la... ¿A qué grupos pertenezco? Les decía de la parte social. ¿A qué grupo pertenezco? ¿Cómo me identifico socialmente? Probablemente me identificar con grupos sociales a los que no pertenezco. Les hacía la pregunta la vez pasada: ¿qué niveles socioeconómicos son? Pobres. Pero ¿qué nivel socioeconómico dijimos la mayoría? ¿Qué es la mayoría? No, la mayoría es nivel medio. Pero en realidades sociales estamos en un nivel bajo, no en pobreza. ¿Por qué? Acuérdense que el nivel de pobreza hablaría de que no tienes acceso a la parte educativa e incluso una vestimenta precaria. Ya si te vas a pobreza extrema, vamos a marginalidad. Y acuérdense que la pobreza no es mala, sino es de la parte de qué tantos recursos tienes acceso. Por decir, como les decía desde esta cuestión, ¿cada cuándo te puedes ir de vacaciones? Cada día. Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuánto sería lo adecuado, lo recomendable? Entonces, desde este estudio es cómo vas a seguir cambiando de perfil, hacia dónde te puedes mover y cómo te estás moviendo. Pues digo, no está mal, sino está bien darnos en la realidad de a dónde estoy y hasta dónde me voy a mover desde esta identidad. ¿Qué me da estabilidad? ¿Qué función tiene esta identidad social? ¿A dónde pertenezco y con quiénes me identifico? Por eso de repente pasa que vas a ciertos grupos sociales y sientes como que no conectan, como que son lugares donde no se da esa interacción. O el rechazo a ese tipo de comunidades. ¿Qué me hace diferente? ¿Qué me da autonomía? Por eso de repente dicen, yo no me junto con ellos porque son bien fresas, pero luego tienen la respuesta hacia el otro lado. Yo no me junto con ellos porque son bien nacos, pero ¿qué es naco? Exactamente, es raza que dice, oye, pues es que yo me considero de barrio, pero no soy vecino. Oye, hay raza que es así, pero pues el vato viene de un estatus económico que le va bien, no tendría por qué caer en ese tipo de... Esa pertenencia y cohesión social, ¿dónde me siento que me identifico? ¿Para qué? ¿Cómo me doy esa autonomía cultural? ¿Sí me identifico en esa cuestión o no? Como esa cuestión de a dónde pertenezco y para qué. ¿Se vuelve algo que me va a mantener en una sola comunidad o me va a dar la oportunidad de crecer? Desde la diversidad y innovación. Me sirve interactuar con más gente.
para poder conocer diversos estatus, conocer diversas maneras de interactuar con la gente. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes sean sociables, aprendan a llevarse con la mayoría de la gente para que puedan conectar y tengan mayores oportunidades de ampliar su círculo social desde esa cohesión. Pero también implicará que yo vaya modificando mi identidad. Se habla mucho de la autenticidad de la persona. ¿Cuándo tienes que ser auténtico o cuándo tienes que aprender a modificar? En esa cuestión, como dicen, no permitas que tu preparación académica te quite los manos. Y dices tú, a ver, ¿por qué? Si yo vengo de un estatus bajo, pues a lo mejor no se me va a quitar, pero me implica que puedo interactuar en ese tipo de comunidades donde hay más cohesión o nivel o más amplitud de pensamiento, incluso oportunidades de desarrollo como individuo. Siempre está la parte de la cuestión de, a ver, puedo que pertenezco a algún lado, pero ¿dónde me voy a cohesionar? O sea, ¿con quiénes me voy a integrar? ¿Qué me va a permitir? Si el entorno social donde estoy implica un crecimiento personal y un mejor estatus socioeconómico o posibilidades de crecimiento o no, porque siempre me voy a juntar con la misma base. ¿Me va a dar oportunidad de crecimiento o me voy a quedar igual toda la vida en el mismo lugar todo el tiempo? Sí, sí y no. Sí cuando se convierte en un lastre y, por ejemplo, los que tienen hermanos más grandes o más jóvenes, que a ti te empieza a ir bien, luego te empiezan a decir, ayuda a tu hermano, es que a ti te va chido, pero tu hermano no le echa ganas. Y nada más anda ahí existiendo. O no, pero a lo mejor ni privado, simplemente ni para eso te para. Oye, fuera de broma, yo no he conocido a nadie que sea adicto que no diga, este día no me voy a drogar, siempre lo están buscando todo. Están enseñando con otros trabajos. Digo, quisiera esa motivación para andarme moviendo a hacer cosas más productivas, pero dependerá de la persona. Por eso les digo, en identificación, con qué estoy acorde y a dónde me quiero mover, pero también tendrá que ver con mis habilidades sociales. Que pudiésemos caer en la discusión desde esta cuestión de la identidad, de lo del argumento del pobre porque quiere. Sí y no. Es que, profe, te puedes juntar con cualquiera, no tienes que estar en necesidad. Exactamente, por eso hablamos desde esta pertenencia. Me siento que pertenezco a esa comunidad y me puedo cohesionar, o puedo tener esa pertenencia porque de ahí empecé, pero puedo cohesionar, crear nuevos círculos de amistad con diferentes personas, o comunidades, o círculos sociales. Por eso hablamos de habilidades sociales. Por eso yo les comento cuál es la diferencia de estudiar una carrera, si hablamos de estudios universitarios, en un tecnológico de Monterrey, a estudiarlo en un instituto. ¿Qué diferencia hay socialmente? En parte sí, pero puede ser por hábito. Que eso implica que no vayas a poder cumplir un costo alto, pero ¿qué diferencia hay socialmente en ese sentido? Exacto. Sí. Diga. Buenas noches. Ya les había mencionado, es un ejemplo sencillito. Una más que la otra. Académicamente son los mismos contenidos. Los profes. Pues también lo mismo contenido. El privilegio. El privilegio lo tienes que estudiar. Si hay cuestiones de privilegio socioeconómico que vas a encontrar en estudiar en una universidad como un ISUCO, por así decirlo, a estudiar en otro universidad. Pero ¿qué es lo que me podría permitir tener un mejor desempeño?
A ver, ¿cuántos aquí trabajan? Va. De los más jóvenes, ¿cómo entraron al trabajo donde están? Con mis tíos, solo, con un amigo, Por un amigo, acá en el caso de usted fue solo, por un tío. ¿Cuántos entraron en los trabajos solos? Ok, ¿qué tanto crecimiento han tenido los trabajadores con el tiempo? Mucho, poco, regular. Se han tenido que desempeñar y esforzar más. Los que entraron por un familiar o un conocido, ¿qué tanto se tuvieron que esforzar? Nada. ¿O qué tan variados están? Yo tenía mi trabajo asegurado. 0% Yo soy más Ahí está la diferencia entre estudiar en un instituto a estudiar en un tecnológico de Monterrey. ¿Con qué población vas a estudiar? Vas a estudiar con hijos del dueño, gente que tiene negocios en algún lugar. Sí, pero también depende de las responsabilidades sociales. No significa que no puedas crecer esforzándote, simplemente va a ser desde dónde vas a acceder a ese tipo de recursos. Por eso la parte social es bastante importante. sí, porque o sea, conocer gente de otros cargos. Sigue siendo cuestión de nepotismo, son cuestiones familiares. No es como que suben nada más porque sí es porque fuera de broma, a lo mejor es como un análisis de polo a polo, pero sigue siendo en la misma cuestión. ¿Con quién conectas? ¿Quién puede conectar a un mejor nivel dentro de? Porque incluso en este tipo de cuestiones, pues si no conoces a nadie, pues siempre vas a estar ahí de calzoncillo, siendo carne de cañón durante todo el tiempo. Lo mismo en esta cuestión. Si estás en la uni, puede ser muy bueno, pero te va a costar subir socialmente. Como les digo, si estudias en una universidad con un poco más de prestigio y dependiendo de tus habilidades sociales, yo conocí gente que era malísima en la escuela, pero como era súper buena socializando, tiene buenos puestos de trabajo. Y que esa parte social de qué tanta movilidad puedes tener. A lo mejor puedes tener un promedio bonito, pero si eres bueno moviéndote, conectando, comunicándote con alguien, socializando, hablando entre los demás, puedes tener un mejor desempeño. Ejemplo, a mí me encanta socializar. No soy bueno socializando, pero debido a que me di cuenta que eso me permite tener un mejor desempeño desde la parte de la función social, por eso empecé a utilizar un poquito más desde mis carencias, en esa parte, por eso terminé trabajando en una escuela de maestros, normalistas, y dando clases a ese nivel, pero porque fue mis habilidades sociales que me lo permitieron. Bueno, ahora Ajá. Obviamente también desde esta cuestión conmigo, desde identificar, bueno, aquí sí me conviene, puedo tener ciertos contactos. Ajá. Entonces, entre más habilidades sociales, también puedo ir viendo cómo me voy integrando, con quiénes y cómo. Por eso se habla de estos estatus sociales. ¿Dónde puedo conectar con gente de todos los estatus sociales? Por algo puse esta imagen. En una fiesta, pero en un tipo de fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? Si vas a una que vas a empezar algo por eso. en las canchas, Pero si vas a una Que ahí van los de San Pedro, me va a decir. pero de aquí, Sí, porque si te tienen. ¿Dónde puedes conectar con ese tipo de gente? En ciertas comunidades de manifestación social, que puede ser un evento masivo, como puede ser un Pal Norte, pero depende de los proyectos. No, fuera de broma. O sea, entren en esa cuestión que también precisamente para ver. Así terminas haciendo con ellos. ellos no te platican, Porque a lo mejor entran en ese proyecto de identidad social con quienes puedes conectar. Aparte, si hablas con personas mayores que tú, probablemente también
implique en las cuestiones laborales quién tiene un mejor puesto, alguien muy joven o alguien muy mayor. El que se papá. No siempre. Bueno, no. Si ahorita estamos hablando de esta cuestión de comer compañeros, ciertas cuestiones nepotistas, no necesariamente sí se más. Los que ya tienen más tiempo trabajando, ¿a poco todos sus jefes son una eminencia? No. Entonces, ¿siempre es el más listo? No. No, porque anda. Y ahí es donde te das cuenta de esta cuestión, donde a veces tú dices, oye, pues yo mejor me aprendí, a veces me están preguntando a mí y el otro tiene más tiempo que yo. Yo les digo, habilidades sociales. Pero también el punto es cómo me doy a notar desde mi cuestión social. Lo demuestro únicamente con trabajo o también en la interacción que tengo con nosotros. Siempre y cuando se pueda. Creo que si tener muy, yo le mando muy para La necesidad. La necesidad. No, pues por algo dije, voy a estudiar como psicólogo, porque no me trabajo uno a uno, por algo estudié contabilidad, porque no voy a tener contacto con las personas, y me dedico a los números. Y terminé de maestro. La necesidad me fue llevando y como dicen, a ver, si me estoy caminando por este lado, mis habilidades sociales, mi interacción con los demás, si se me están abriendo estas puertas, no me voy a cerrar a otra cosa. Si por acá se está mostrando el camino, como dicen, están las lucecitas y del otro lado está todo oscuro y con espinas y todo gordudo, ¿para qué me voy por donde está? Que acaso me está iluminando el camino. Por eso se dice que tú estudies algo no te limita que nada más te desempeñes en ese campo, sobre todo en las cuestiones de a la hora de elegir carrera. Tengo que elegir una carrera que tenga un amplio margen de opciones a donde yo me puedo ir desarrollando. Entonces, desde esta cuestión de la cultura, ¿cómo se da? ¿Quién la va formando? ¿Mi cuestión social me limita o me permite desarrollarme? ¿Con quiénes puedo conectar? ¿Y cómo veo esta cuestión cultural? ¿Qué normas dominantes las dan? Por ejemplo, desde la parte de la colonización. Si aquí en México nos colonizaron los españoles, traemos una cultura que viene de esa cuestión hispana. Por algo nuestro idioma y por algo tenemos muchas similitudes con los españoles desde la parte de la estructura social. Pero la globalización implica que todos nos integramos en una cultura general. Por decir, antes existía la parte de las tribus urbanas. Ahorita sí existe, pero en menor medida, como dicen lo de los alucines. ¿Dónde está presente? Regularmente en México. Incluso que. Pero ya no existe como una cultura general a nivel internacional. Incluso los estilos de ropa ya no son como que muy específicos. Yo me acuerdo que antes existía como esta cultura de, a ver, gente que se viste colombiano, gente que se viste rapero, gente que se viste rockero, ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Ahorita es una mezcla homogenizada y ya no tiene que ver con ese sentido de identidad, simplemente es el estilo de ropa que más me gusta, así me visto. Ya no implica una sola cuestión, ya está más particularizado. Por decir, Como Adams. más o menos. No, todos los días ando con traje, nomás que un tiempo para que me creo que está por aquí. Y eso. Pues, si trabajas a nivel universitario, Porque se amerita. ¿cómo va? Es que yo quiero bien mira, sinceramente. No, son cuestiones. Tiene que ver con cómo te percibe la gente también. Entonces, no veo la necesidad de venir con ropa formal aquí o de traje. No todo el tiempo. Digo, aparte creo que cuando llegué a venir aquí con ustedes, las primeras veces sí venía otra vez. No me acuerdo de Sí, bueno. Sí, no. ¿Viste de temporada? ¿Puede? ¿Es de temporada? Puede ser, pero no es Por ejemplo, si yo veo, no sé,
Pero tiene que ver con esta cuestión cultural, a ver, qué es lo que domina el entorno y cómo se permea socialmente. Por decir, dónde está la pluma a nivel nacional, dentro de México, pero no en todo el mundo, es como esta parte en general. Entonces, dicen, es que se escucha en todo el mundo, pues sí, pero se escuchan en otras partes del mundo, mexicanos que viven en otros países. O sea, no es como que digas, lo escucha el extranjero. Incluso desde esta normativa y educación cultural, no nos vayamos tan lejos. La mayoría de los mexicanos o latinos, ellos en esta cuestión sí son muy de identidad cultural. No importa en qué país estén, sus costumbres las mantienen porque son gente muy de comunidad identitaria. Entonces, el que ellos vayan a otros países, yo no me voy a adaptar a las reglas de otro país, yo tengo mis propias reglas y el país se adapta a mí. Lo mismo los musulmanes. ¿De qué? Mira, en esa cuestión de identidad y de cuestión cultural, ¿de dónde es Víctor? ¿Quién es eso? Un cantante. Hace como que entre rap y corrido. Yo no me sé curioso. Pero si hablamos de esta cuestión cultural, a ver, él es de México. Lo que conoce, de lo que pone en sus canciones, tiene que ver con lo que ha llegado aquí en México, desde esta identidad que se le da a México y la mezcla que hace. ¿Por qué habla de ellos? ¿De quiénes? O sea, habla de tanta música. Ok, habla de cosas tridimensionales. Digo, habla de cuestiones de metafísica, pero mezcla a manera incongruente con sobre mexicano esos conceptos. Por ejemplo, habla en la canción de Orula, que tiene que ver con una deidad del santerismo. No, así conozco, pero tiene que ver con esta cuestión. ¿Cierto? Que los santos no te persiguen, te hincas al piso. Porque vas a mezclar un santo del sincretismo que tiene que ver con una representación de quien guía el camino con Satanás. O sea, es una mezcla de cosas que te dan sentido como función social del mexicano hacia la modificación de la cultura, pero es dominación cultural. ¿De dónde viene esa cultura de la cultura yoruba? La cultura yoruba es donde están esos santos, es donde están Orula, Sango, Chapul, Yamayá, Panchita. Pero, entonces esas personas en qué fase y no se Jacobo Grieber era un investigador que empezó a investigar desde la parte metafísica la atención a las personas. Por eso les digo, a ver, desde la parte de la administración cultural, ¿qué conozco? ¿Qué sí sé? ¿Cómo entiendo esa información? Si no lo conozco, me suena llamativo porque es una canción que está generada en cierto ritmo que me genera satisfacción. Se libera dopamina en el cerebro por la cuestión del ritmo, no porque la canción tenga sentido. Y la otra, ¿Cuál otra? Panchita. Pachita era una, como se le conoce, curandera. En el caso de México, pues no es lo mismo una santera que un curandero. Como un curandero aquí en México son los que se dice que sabes de remedios herbales, te curan el mal de ojo, una barrera de huevo, te dan unos ramazos de pirul, y te barre con un limón. Pero es estaría en otra faceta más porque decía que se acababa. Entra desde la cuestión de la metafísica a la atención del individuo, desde la parte de la filosofía. No lo explico de manera normal, pero son como esas cuestiones de las cirugías psicológicas. Dominación cultural, la verdad que en México está permeado esa cuestión. La parte de la creencia en el esoterismo. Porque hay gente que va a que le lean las cartas. Es dentro de la parte religiosa. Como mexicanos en esa dominación cultural, cualquier religión que nos dé un sustento emocional a lo que estamos viviendo,
nos va a permitir como seguir fluyendo. Por eso les dicen, a ver, todos somos religiosos. Hasta los que andan robando se persinan antes de ir a robar porque les salga bien. En ese sentido de dominación cultural, ¿cuál es el santo que más interactúa a la gente que anda malandreando? San Verónica. San Judas. Si hablamos de cuestión católica, San Judas no. ¿Por qué? Porque es el santo patrono de los casos difíciles. Entonces, ¿qué te puede pasar? Si no estoy diciendo, pues que entonces es una situación difícil. ¿Por qué? Porque económicamente, en teoría, pues no andas tan bien. Pero es una situación de dominación cultural. Ay, ya no me funcionó ese purito. Bueno, déjame apurar un religión a ver si me va a decir. Parece una hora que venga Santa Muerte. Ah, ya no me jaló la sangre porque no me cumplió, o le quedé mal. Bueno, ahora déjame, me voy acá con los santeros, me voy a la religión de Aruba, que son lo mismo. Siguen siendo deidades o santos que se encargan de cuidar y de examinar de la parte religiosa, es esa dominación cultural. Por algo hay algo que se llama sincretismo, que es convierto santos religiosos de otras culturas a la religión en la que estoy. De hecho, hay muchos santos de esa religión yoruba que compaginan con los santos de las religiones cristianas o católicas. ¿Sí? Por decir, hay una virgen que se llama la Virgen del Pobre Aguasingua, que es una virgen que la ponen con un manto amarillo y es una de los santos de la religión yoruba que también se la asocia con el color amarillo, con los girasoles, con la miel, pero van a escribir. Y allá en las iglesias de Cuba la ponen como la Virgen del Pobre, pero tiene que ver con las iglesias de es esa dominación cultural. ¿Qué cultura permea a la otra y cómo se une dentro de esa identidad social? No significa que ella no sea religiosa, pero sigue estando ahí. Como por decir, en estos símbolos también identidad. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre un judío sefardí y un judío tradicionalista? No, el judío sefardí sigue teniendo las mismas costumbres que cualquier judío. Lo único es que su vestimenta física no es la vestimenta del judío tradicional. No trae la rasta, no trae la bonita, no trae la vestimenta que utilizan regularmente ellos, utilizan los zapatos negros, se viste regular. Pero todas sus creencias, nuestras dinámicas siguen siendo mediante el Talmud. Entonces, desde ahí, ¿cómo se va cambiando? ¿Cómo se va integrando en una dominación cultural? Me integro en esa globalización y voy modificando mis culturas. ¿Cómo lo voy manifestando en el día a día? Pues les digo, muchas veces hablamos de cosas que no tienen mucha concordancia, pero tienen que ver con esa mezcla de identidad social. Como les digo, yo no conozco gente más religiosa que aquella que anda o sí, y los que son pues, muy persinados porque así lo dictan su dinámica en la que crecieron, como es identidad social. Hay gente que literal, desde pequeños, no sé si zapatos, pero son de todos los que participan en las actividades, porque es parte de su identidad social. Aparte de que en dominación cultural, la religión que tiene más representación a nivel mundial que la religión católica, pues el Islam. Son como esas identidades. ¿Y qué transformaciones se dan? A partir del siglo XXI, la identidad social y por medio de las redes sociales hizo que estos cambios fueran permeando. Por eso les digo, ya no hablamos de tribus, comunidades, ya no se habla de identidad del país, sino es cómo me veo y cómo me percibo. ¿Hacia dónde? ¿Qué intercambios se dan? Facilita difusión y colaboraciones, por ejemplo. Todo el mundo ha escuchado música pop, pero ¿por qué ahora se habla de música pop asiática? Porque antes no teníamos el acceso a esa cuestión. No significa que deje de ser música pop, sino que ya se producía desde mucho tiempo ya y se empieza a permear acá. Es como por decir el rock, igual hay rock asiático, pero no lo conocíamos porque no estaba la comunicación mediante la red social. Era difícil que llegara. Ok,
también hay grupos que cantan música tipo regional, pero adaptada a los países. Por decir, la música norteña que nosotros tocamos aquí no es originaria de ahí. Tiene que ver con modificaciones de música, en este caso se le llama folk, en Europa, que era música folclórica. Si nos ponemos a puntos generales, la música folclórica de aquí es la música que conocemos como música norteña o música de banda, es música folclórica. Surge del folk europeo, pero con modificaciones regionales. Entonces, por decir, los riesgos identitarios, ahí habla de la marginalización. En todo el mundo hay McDonald's. En todo el mundo, donde vayas, puedes jugar con un otro. Pero no sabe igual que McDonald's en todas las partes del mundo. No son los mismos procesos de cocción, no son las mismas carnes, no tienen la misma idea. O es como aquí en Latinoamérica, esos procesos de identitarios o homogenizados. Aquí en Latinoamérica, la empresa más grande que está en casi la mayoría de los países de Latinoamérica es Amway. Oxxo. Oxxo, si vas a Argentina, todos son Oxxo. Si vas a Perú, hay un Oxxo. En Brasil hay Oxxo. Y es igual, una tienda así como están distribuidas aquí, de la misma forma. Es lo mismo. Entonces, ¿qué dimensiones vemos? Nuestros pilares, la democracia. ¿Por qué voto? ¿Para qué voto? ¿Desde dónde estoy dirigiendo? Desde una cuestión de identidad social, desde un marco legal o normativo. ¿Qué protege mi identidad? Los derechos humanos. ¿Con qué me identifico? ¿Cómo voy cambiando en esta parte social? ¿Cuáles son los rasgos del grupo con el que me identifico? ¿Dónde socializo? ¿Cómo interactúo? ¿Hacia dónde me quiero mover? Y la globalización. ¿Hacia dónde me comunico? ¿Dónde va esa homogenización? ¿Con qué rasgos me identifico de otros lugares? A ver, ustedes que son chicos de redes sociales. En redes sociales, ¿dónde se asocia una ciudad donde hay buenos recursos económicos? Ciudad. ¿Ciudad de qué? Donde hay buenos recursos económicos. Donde Hay buenos recursos económicos donde vive la gente que tiene buen dinero. Monterrey. No, de aquí de Monterrey. No, en general del mundo. Entra en esa cuestión de globalización y cultura. Ya no identifico como dices, si hablas de Monterrey, pues bueno, San Pedro. Pero ya la mayoría entiende como que Dubái, como este lugar donde la cuestión económica es bastante alta. Ya no nos quedamos como, ya no la gente como que dice, yo cuando sea grande y tenga mucho dinero voy a vivir en San Pedro. Y todo el mundo dice, cuando tenga dinero voy a ir a Dubái. Entra en esta cuestión de globalización. Entonces, desde la ética, ¿cómo actúa en esa parte social? Según de dónde surge el concepto, estamos hablando que estudia la moral, cómo me comporto en el entorno. Pero esa moral va a depender de la comunidad donde yo esté. ¿Cómo debo actuar? No todas las comunidades nos marcan el mismo tipo de actuación, ni los mismos entornos. Hay unos entornos que te dicen, mejórate, échale ganas, sobresal, y ya no estés en este lugar, y otros entornos que te dicen, para que quieres mejorar, quédate aquí y está chido. A ver, en estos conceptos de moral, díganme alguna idea social que te impida el crecimiento.
social. Una idea social que impida el crecimiento. El conformismo. Un ejemplo de conformismo. Cuando dicen, no, pues, ya ganó bien, ya tengo que buscar, pero te siguen yendo en su metro. Podrías hacer una idea de conformismo. También es cuestión. ¿Qué otra idea social está ahí en el sentido de ética, de moral? Por decir, aquí me dice, en la moral sería no mentir, acá es, ¿por qué no mentir? Moralmente está mal mentir, pero desde la ética, en ciertas situaciones, ¿por qué no debería mentir? No va a perjudicar más decir la verdad. Por decir, no sé si a ustedes les tocó o les ha tocado en su entorno social que les lleguen el argumento de que, no hombre, ¿para qué tener tanto dinero? Si los que tienen mucho dinero siempre viven bien preocupados. Siempre tienen más dinero. Eso hablamos de una cuestión ética y moral del cómo ver el dinero. No se ve como algo malo, se ve como esta preocupación por porque lo tienes. Son ideas sociales. Entonces, desde ahí yo, en mi identidad individual, tengo que ver si adopto esas ideas y me sirven o no. Y desde la colectiva, ¿qué normas y responsabilidades tengo en esa parte social? Como les digo, desde esta cuestión de, pues es que ya tienes más dinero y ya se te olvidó de dónde vienes. Sí es importante entender de dónde vienes, pero también, porque siempre te das de dónde vienes. O como les decía a algunos compañeros, desde esa parte ética, a ver, ¿cuáles son sus planes de futuro? Ya saben cómo lo hacen cuando lleguen a viejitos. Justamente muchos jóvenes dicen eso, cuando llegue a viejito, ¿cómo vas a estudiar? Y luego si te da cabra, pero en esos logros éticos y sociales, en ese juicio moral, ¿qué está bien, qué está mal? Cuando llegue, voy a trabajar con Felina, comprar una casa, arreglarla y rentar los cuartos y vivir la vida. Pudiese ser, es una opción a futuro. Pero no sabes. Pero en ningún momento dijo que iba a dejar de trabajar. O sea, dijo que iba a. No, sí, porque digo, pero eso es todavía teniendo. Porque quizás vaya O sea, la idea es llegar a la vejez y ya no tener que trabajar. en el cerebro. Quizás. Por eso, si él consigue más propiedades, A ver, todos se ven trabajando bien de viejitos hasta que se mueran. Porque todos se ven trabajando hasta morirse de viejitos. Sí, porque Yo creo que Yo veo. porque no puede ser un alternativo. Esa cuestión de las que ven. Pero sí, hay gente que nunca piensa en eso. Hay gente que piensa toda su vida está trabajando. O llega en un momento de vejez y es como que, claro, pues ahora qué hago. Si dejo de trabajar, ¿para qué sigo? Y hay gente que viceversa, toda su vida, siempre vivió hasta la parte del trabajo, se jubila y como pierde actividad, se va. Sí, pero es por estas cuestiones desde la cuestión moral, identitaria, social, cómo interactúa en ese entorno, cómo me veo y me mantengo en la parte individual. Y ver, estar pendiente de si da, no da, qué lleva esas implicaciones, qué impacto tiene en mí, si me beneficia, no me beneficia, cómo es. Tú estás pensando en un negocio para tu vejez que te permita descansar cuando seas mayor y no estar viendo de si no me paro a las 5 de la mañana todos los días para ir a jalar, pues no voy a transformar. No, es que negocio a una gente y la gente no. La gente trabaja mucho, pero es para ti.
Son cuestiones de perspectiva, lo mismo en el caso de la renta. Tienen que estar al pendiente de que los renteros pues tengan sus servicios, de que no les falle la tubería, el agua, el gas. Es lo mismo, implica cierto cuidado, pero implica en otro tipo de perspectivas. También lo contrario. Mi hermano tiene 2 carros de cerveza y cada 6 meses cambia de renta. Lo puedes mantener, lo puedes cambiar, dependerá de cómo vas dando. Por eso es el juicio moral, por decir, para algunos lo que ustedes plantean no es correcto. Para otros, lo que plantean los compañeros de trabajar hasta tener viejito y morirme es correcto. Es ese juicio moral. ¿Qué considero yo que está bien y que no? ¿Me apego a esa situación o intento modificarla desde la realidad que yo tengo presente? Como dicen que para alguien algo esté bien, no significa que yo lo tenga que considerar exactamente igual. Por decir, yo desde muy joven siempre he dicho, ya no trabajo de viejito. ¿Para qué me voy a fregar tantos años si voy a tener que seguir trabajando ya de viejo? A lo mejor haciendo algo que me gusta así, como dices, en algún negocio, una tienda, y mosqueándome que lleguen compren cuando quieren, pero ya no hay necesidad de tener que estar trabajando todo el tiempo. Habrá quien diga, no, pues ya porque pudiese ser conformista. A lo mejor no va a ser la única cosa que voy a hacer, pero quiero tener algo en lo que entretenerme para mantenerme ocupado. Son cuestiones de servicio moral. Yo siento que los conformistas les queda mejor que las conformadas que Dependerá de la idea de crecimiento del individuo, pero entramos en esta cuestión, como dice, desde el juicio moral. A ver, desde mi moralidad, considero que está bien y está mal. ¿Cómo lo veo en la comunidad donde estoy? ¿Cómo me permeo con estas otras ideas que puedan surgir? Por eso les digo, dependiendo de dónde esté socialmente, puedo tener más ideas de cómo irme desarrollando en la vida. Por eso les daba el ejemplo de TEC y una universidad más sencilla. ¿Con qué gente vas a conectar? ¿Qué oportunidades vas a tener? Como decía, no es lo mismo tener un amigo que tu papá tiene un puesto directivo, entre que suma, y pues no puedes tomar ahí. A tener que labrarle, a lo mejor vamos a tener el mismo puesto, pero a lo mejor a ti te va a tomar 3 años llegar a ese puesto, que estudiantes de, es que el del TEC tenía becas. Pues como quiero le costó, pero implicará vida. Entonces, ¿qué tanto sustento tienes? Y en todo, incluso, hay gente de los que están estudiando aquí que conocieron la prepa por algún conocido, por alguna otra cuestión, y son oportunidades que se les dan. Pero hay gente que no conoce ni siquiera este tipo de sistemas de estudio y se quedan en esa oportunidad de, o le buscas el modo, varía en diversos entornos. Hay gente que dice, bueno, pues yo nunca voy a estudiar la prepa, ¿para qué? Si no lo ocupo, ya agarro un buen trabajo, ya agarro una buena remuneración, y ahora resulta, pues eres bueno en lo que te estás desempeñando, y luego te dicen, bueno, pues es que tenemos un puesto para ti, pero necesitamos que tengas tu certificado de aquí, pues, ¿cómo te mueves? Si nada más tienes ese secundario. Tienes que buscar opciones, desde la parte del juicio moral, entonces también es la decisión, cuándo decido que es correcto y cuándo no. Pero muchas veces tiene que ver con esa cuestión de anticipación. Hay gente que dice, nunca lo voy a ocupar, porque dice, por ejemplo, voy a poner un puesto de tacos de barbacoa. Bueno, ese tipo de situación a lo mejor pudiese ser, pero ¿cuánto tiempo vas a sostener? ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí, Chicos, ocupó a Arthur García Antonio. No, sí vino, pero dije. Chávez Martínez Danilo. ¿O Danilo? Juárez Piñón Alexis. No vino tampoco. Martínez Carlos César. Y Martínez Carlos. No vino. Medrano Castañeda Reyes. Sánchez Rodríguez Francisco. Y Sánchez Guayi Melanie. Melanie. ¿No vino? Bueno,
Oye, para que entonces, desde mi libertad científica del individuo, tengo que saber cómo decido, como les digo en este ejemplo de qué quiero hacer en mi vida, cómo quiero tomar decisiones, para qué estudio, para qué me preparo, para qué trabajo, por qué decido emprender un negocio, por qué decido trabajar toda mi vida. Y he tenido conocidos que eso fue mi filosofía de vida. Yo voy a trabajar hasta que me muera, y literal así les pasó. Así le pasó una tía y yo digo, yo voy a trabajar hasta que pueda. Y así fue, y ya se murió trabajando. O sea, no literalmente se murió en su lugar de trabajo, pero, o sea, hasta su último día trabajó. Pero porque fue su decisión de su parte de libertad y responsabilidad. Si yo decido libremente tomar una decisión de cómo voy a actuar, puedo discutirlo con los individuos por qué sería lo adecuado para mí y la responsabilidad, la obligación que lleva a una decisión. ¿Cómo voy a cumplir con esas cuestiones? Bueno, no voy a comprometerme con el trabajo, voy a intentar tener un buen desempeño. En el caso de ella, siempre fue mantenerse útil, incluso hasta ya ser mayor. Que sin no importaba cuántos años tuviera de edad, siempre por buscar un buen desempeño en su responsabilidad, siempre se da el 100% para que siempre lo tuvieran considerado en la empresa y no fueran como que buscando cómo ellos hacer. Y así le dio a los 70 años. Y no trabajaba en educación ni nada, pero trabajaba en oficina. La interdependencia. Libertad y responsabilidad. Que yo tenga libertad para hacer ciertas cosas no me quita responsabilidades, como por ejemplo mis responsabilidades sociales. ¿Quiénes son mis responsabilidades sociales? Mi familia, con mi comunidad, con la sociedad, principalmente con la familia. Y mi idea es otorgar dignidad. No voy a abocarme totalmente a un empleo, por así decirlo, y descuidar la parte social. Aparte, por salud mental es importante seguir teniendo interacción social. Por eso se habla de que debemos de tener mínimo días de descanso o recreación. ¿Cómo lo voy a determinar? Mediante mi autonomía o la heteronomía. Uno tiene que ver con lo que yo decido de ley o cómo me impongo mis maneras de actuar, sin que alguien más me influya, sino es como mi moral, por dónde me debo de guiar, cuál va a ser mi proceder. Y si no lo cumplo, me estoy fallando a mí mismo, a mis ideales o a mis pensamientos. Y la heteronomía moral son por presiones opuestas externas. Socialmente, ¿cuál debería ser mi manera de actuar? Por ejemplo, la cuestión del voto es un derecho, es una cuestión de autonomía, decidir de manera particular si lo hago o no, pero en la heteronomía moral entra la presión de que es algo que debo de realizar. Ahí tengo que buscar un equilibrio. ¿Cuándo sí voy a hacer por ejercer este derecho y cuándo no? Sobre todo como esta parte de identidad social. Cuando todo el mundo va a votar y sobre todo cuando son medio adolescentes. Ay, mira, ya voté y ya me están enseñando la vuelta. Pero tiene que ver con la cuestión de heteronomía. ¿Qué me implica la sociedad para yo sentirme integrado? Y bueno, entra la parte social para motivar mediante presiones sobre los externos, como por decir, todo el que vote se lo va a recoger un café en el Starbucks o en el Tim Hortons o como esa parte social a que yo me integre. Entonces, desde mi madurez al individuo y desde la parte de una decisión, tengo que ver cuándo me voy a lo que yo ya estoy decidiendo a la nacional y cuándo lo que se me está imponiendo socialmente. Entonces, autonomía, lo que yo decido, autonomía, lo que me plantean socialmente de manera comunitaria. ¿Cómo andan? Bien. Yo tengo hambre. Ya nos faltan 15 minutos.
A las 10 minutos, pero hasta las 11:50 nos vamos. Sirve para que alcancen a comer y acá y alcancen de llegar a taller. Se van a no, te van a llevar una pequeña actividad para la siguiente clase. La hora de clase. La vamos a revisar aquí. Acuérdense que aquí es un tema de discusión. Van a buscar qué diferencia hay entre los valores y la moral. Valores y moral. No traigo de las manos. Lo digo, esto es lo que estábamos discutiendo ahorita. Van a investigar qué diferencia hay entre los valores y la moral. Pero lo vamos a relacionar con las relaciones humanas. Ya estamos por cerrar lo de humanidades, entonces ya la idea es lo que van haciendo, lo vayamos cumpliendo y lo damos un tipo de valor. Valores